Buenas tardes, voy a empezar con el tema de trauma complejo y disociación. Quería empezar con una historia en realidad. Hace más o menos unos 17 años, finales de la década de los 90, la CS, junto con la institución Kaiser Permanente, es una institución de medicina preventiva, hicieron un estudio en donde encontraron un factor de riesgo que hasta la actualidad es considerado uno de los principales factores de riesgo para las 10 primeras causas de muerte y mortalidad en los Estados Unidos. Incluso encontraron que este factor de riesgo era dosis dependiente. A más expuestos estaban estos sujetos a este factor de riesgo, peor era la patología que fueran a desarrollar posteriormente. Este estudio incluyó aproximadamente a 17.500 personas, siendo uno de los estudios de salud pública más grandes realizados en los Estados Unidos. Lo que se halló fue impactante, es decir, de aquellas personas que fueron expuestas a este factor de riesgo, tenían 17 veces el riesgo de intento suicida a lo largo de su vida, 12% de riesgo de desarrollar trastornos depresivos, 17 veces el riesgo de usar estabilizadores del ánimo en ellos, 12 veces el riesgo de usar antidepresivos, 10 veces el riesgo de usar ansiolíticos, tenían 3 veces el riesgo de desarrollar trastornos metabólicos, insuficiencia cardíaca, y 2 veces el riesgo de desarrollar cualquier tipo de neoplasia. Entonces, no estamos hablando, no les estoy hablando de un fármaco, no les estoy hablando de un químico, no estamos hablando de un agente infeccioso, estamos hablando del trauma infantil. Entonces, muchas veces en salud estamos de esa manera, vemos un problema grande, tratamos de combatirlo de todas las maneras que se nos ocurra, y sin embargo se nos va a pasar siempre el detalle y el origen de todo lo que está detrás. Entonces, es por eso que deseo dar este tema del trauma y disociación, porque es algo bastante común en la sociedad. Y a veces no parece, y es algo que tenemos que decirlo, y es algo que tiene que calar en todo lo que es salud mental, porque nuestra sociedad es una sociedad extremadamente violenta. Es decir, la exposición que tiene un peruano al trauma es grande, y lo tenemos ya en cosas históricas, por ejemplo, desastres. Solamente tomemos el terremoto de Pisco. Este es un estudio de los últimos, digamos, de los terremotos más grandes de la década pasada. En tercer lugar está el de Ica, y acá vemos que toda la ciudad fue destruida, o la gran mayoría de la ciudad fue destruida, y la gente sobrevivió a diferencia de los otros terremotos, ¿no? Como todos vemos los números, hay mayor porcentaje de sobrevivientes, pero están siendo expuestos a este tipo de infraestructura, y son sobrevivientes que han estado expuestos a esto durante muchos días, e incluso hay partes de la ciudad que hasta el momento siguen así. Entonces, el trauma no termina cuando se cae la casa, termina muchas veces cuando tienen que rescatar al hijo 3 a 4 días después de los escombros, o lo que queda de él. Entonces, ¿qué apoyo se les está dando? Y lo que es peor, la incidencia en promedio debería ser de 6%, pero en estas personas, incluso a los 24 meses, se encontraron casi 16% de incidencia solamente de TEP, es decir, de criterios diagnósticos que no tienen en realidad ningún tipo de validez. Lo segundo es la exposición cotidiana al crimen. Esto ya es el día a día, ¿no? Hasta ahora está de moda lo de las motos en todos los semáforos, en San Isidro, en Miraflores, en todas partes. Y la percepción de inseguridad es grande. Este es el Barómetro de las Américas, es una publicación que hace anualmente la Universidad de Vanderbilt, y vemos que en primer lugar está Perú, de toda Latinoamérica. Un 30% casi de peruanos han sido expuestos en el último año a algún tipo de violencia urbana. Es bastante alto. Y ni qué decir del terrorismo. Este gráfico de acá es la monitorización START, que es del gobierno de los Estados Unidos, financiado por ciertas universidades, donde en tiempo real muestran todos los datos que hay en relación al terrorismo. Y vemos que en este periodo de tiempo nuestro país ocupó el segundo lugar como el que tiene más incidencia acumulada de eventos terroristas en el mundo. Los únicos que nos han ganado han sido Colombia con las FARC, y después venimos nosotros. En otras palabras, era más seguro ir a Medio Oriente que quedarse en Perú en la época del terrorismo. Y todo el mundo habla de Medio Oriente, y Israel tiene unos sistemas para trauma increíbles, pero Perú no tiene nada, ni siquiera tiene unidades de psicotrauma.
Y esto es a lo que estoy expuesta esa mayoría de la población. Y claro, no nos acordamos, pero sí, esto pasó a unas 4 o 5 cuadras, Tarata. Y la gente obviamente sigue viva. Ahora, de estas personas expuestas, según este estudio, casi un 40% trastornos de ansiedad o de depresión y un 25% diagnóstico de TEP. Ahora, en realidad, si nosotros viésemos la neurobiología detrás, como cualquier esquema médico, fisiología, fisiopatología y semiología, y no guiarnos de criterios diagnósticos sin evidencia, podríamos juntar estas cifras y ver que el impacto en la salud mental por esta violencia es grande. Ahora, me encanta es un estudio de finales de 2016, donde se muestran 24 países encuestados respecto a eventos violentos a su población en los últimos 12 meses. Y de los 24 países, en rojo, por supuesto, estamos nosotros, y ocupamos el segundo lugar del estudio. Un 83,1% de esa muestra reporta haber sufrido algún tipo de evento violento. Ahora, vamos un poco a la epidemiología a nivel mundial. Empecé hablando de este gran factor de riesgo que era el trauma infantil. Y eso se consolidó en esta serie de estudios, que son los estudios ACE, por las siglas de experiencias adversas en la niñez. Estos estudios ACE tomaban en cuenta el abuso de estos tipos, el rechazo o el abandono tanto físico como emocional, y actualmente se sabe que el abandonar a un niño es tan traumático como abusar sexualmente de él o ella, y disfunción familiar, que el niño sea testigo de ver pacientes encarcelados, familiares encarcelados, que sea testigo de alguien con una enfermedad compleja en la familia, de violencia a su madre, de que algún familiar en la casa consuma sustancias e incluso del divorcio de la familia. Dos cosas importantes del ACE, porque fueron varios, hay actualmente más de 27 estudios y siguen produciéndose, y lo que vemos es que todo esto de acá es la población expuesta por lo menos a un ACE. Entonces es mucho más frecuente de lo que se piensa. Y esta población es población de la ciudad de San Diego, clase media, nivel educativo alto. Entonces, ¿cómo estará Perú? No sabemos. Pero esta es la incidencia. Eso quiere decir que de las personas que estamos en la sala, por lo menos un tercio tienen 1 a más ACE. Y probablemente tengan secuelas en salud mental por eso. Segundo punto grande, que estas personas expuestas a los ACE, conforme se incrementaba el puntaje ACE, es decir, a cada uno de los ítems mencionados era un punto. Entonces, con 0 ACE, el riesgo, acá es el riesgo para las distintas enfermedades, pero quiero que vean el gráfico. Está tanto riesgo de cáncer, diabetes, ictus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el número de parejas sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y como vemos, conforme se incrementan los ACE, el tamaño de la población que se relaciona con esto se incrementa. Incluso ya con 4 ACE no hay diferencia entre tener 4, 5, 6 o 7 ACE. Y ¿cuál fue la implicancia? Fue que se empezaron a diseñar programas para justamente la reducción de este tipo de violencia, y obviamente no fue la APA con su DSM, tuvo que formarse una red aparte financiada por el gobierno para poder tomar esto, porque incluso la expectativa de vida cae 20 años en esta población. Es más, ya con 4 ACE casi no hay personas que lleguen a los 60 años. Y otra cosa es obviamente el impacto económico, es decir, estamos hablando de que anualmente se produce una pérdida de 124 billones de dólares por violencia, la gran mayoría por pérdida de la productividad, no tanto por la parte de comorbilidades. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente está muriendo antes? ¿Por qué la gente está con ese tipo de enfermedades? Dijeron de repente secundario a sustancias, porque está relacionado, pero este estudio considera sustancias y lo operacionaliza distinto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hagamos el correlato fisiológico, como todo en medicina. ¿Qué pasa con nosotros? Y vamos a ver esta parte del gráfico. Nosotros en realidad somos una especie de sobrevivientes. Entonces, cuando tenemos un depredador, lo que yo tengo que tener son dos cosas. Primero, tengo que estar en la capacidad o de pelear con él, y si no puedo, como va a ser el caso, tengo que estar en la capacidad de huir, o tengo otra opción, si no puedo ni atacar ni huir, puedo colapsar.
Ese es un reflejo muy primitivo de algunos mamíferos que se hacen los muertos. Y entonces baja la presión arterial, entra en un periodo de inconsciencia porque estos no son carroñeros, entonces no se los comería. Y la otra opción es quedarme paralizado, como 6 de cada 10 mujeres abusadas sexualmente. Ahora, ¿por qué ocurre? Porque a nivel cerebral tenemos la amígdala, que es la que va a valorar la decisión. Eso tiene que ser inconsciente, porque si fuera consciente perdemos mucho tiempo, y tiene conexiones con todas estas áreas. Entonces, lo que el estresor o lo que sucede va a generar activación en el eje hipotálamo hipófiso adrenal, con alteraciones también neuroendocrinas. ¿Por qué? Porque si el animal o el otro ser humano me va a herir, yo ya tengo que estar con hiperactivación inmune para ya estar listo para hacer frente a cualquier herida. Igual con incremento en el tono simpático, que también dispara respecto de necrosis tumoral de capa beta, estar hiperalerta, ver cómo estoy yo, cómo está mi interior, cómo está mi self, ver en qué momento se produjo, quién lo hizo, y estar atento al resto. Y recién después de toda esta respuesta es que la corteza prefrontal lo puede regular. ¿Qué es esto de acá? Y que en síntesis, esto es el área de planificación, de control, en la parte cognitiva, y es la que va a frenar a la amígdala. Y también está el área del hipotálamo a través de la oxitocina, es decir, del vínculo social. Y lo que van a producir es que estos glucocorticoides van no solamente a hacer un efecto local, sino que van a actuar encima del ADN, produciendo cambios permanentes epigenéticos en el organismo. Ahora, hasta ahí aparentemente todo bien, incluso con la parte inmune, es decir, si el animal me va a arañar, obviamente prefiero tener este tono humoral incrementado. Ahora, como les dije, no hay ningún problema si es que siempre voy a tener a un león molesto enfrente de mí. Ahora, el problema va a ser cuando ese león en realidad es papá en estado de ebriedad, golpeando a mamá todos los días durante 10 a 15 años. Entonces ahí es donde vemos los efectos deleterios del cortisol y de esta hiperactivación amigdaliana. Y esto es bastante común en la sociedad peruana. ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente estos eventos traumáticos van a generar cambios epigenéticos en el organismo, y lo que creo que se llevan con esto es que no son los genes como nos han querido vender, buscar el gen de tal cosa, buscar el gen de esquizofrenia, que esto lo seguimos esperando y aparentemente nunca llegará, sino lo que nosotros tenemos que entender es que esos genes nos pueden dar un basal del cerebro, pero en realidad este va a estar moldeado en la trayectoria de ese ser humano. Su historia personal es lo que me interesa. Entonces, depende de cómo esté la niñez, de cómo se formó el vínculo con esa persona, es que este ser humano va a ser capaz de afrontar el resto de traumas. Entonces voy a tener un espectro de síntomas y un espectro de respuestas biológicas en esas personas, que va desde síntomas de trastorno postraumático clásico de manual diagnóstico, hasta crecimiento postraumático, que muchas veces dejamos de lado y que existe, está descrita en la entidad. Y lo otro es por qué muere la gente, por qué mueren tan rápido, porque en el extremo de los cromosomas tenemos esas estructuras que se llaman telómeros, y que, bueno, no se ve bien, pero en la punta de estos cromosomas, que es microscopía electrónica, los encontramos. Ahora, cuando esto es el proceso normal, que tenemos la longitud de los telómeros y la edad, y obviamente conforme envejecemos los telómeros se van acortando. ¿Por qué? Porque al desenvolver las hebras de ADN se produce fenómenos de splicing, de corte, se vuelve a condensar, entonces este corte y condensación genera ese proceso normal de envejecimiento. Pero en sujetos expuestos a trauma, esto de acá que se ve a los 80 años, lo vemos acá a los 60. Y conforme incrementan los 6, esto de acá incluso tira hacia adelante. Entonces, y eso sale de revisiones sistemáticas de estas personas. Y lo segundo, todas estas estructuras que ustedes ven acá, que no las voy a explicar en detalle, pero que es toda la red de respuesta a trauma, también está alterada. No la flecha roja, no la guinda. Todo lugar donde vean una flecha está alterado. Entonces el impacto no solamente es a nivel inmune, no solamente es a nivel celular, es también a nivel de redes. Y esto de aquí, ¿dónde lo han visto ustedes? Esto es sobre la vía mesolímbica y pesocortical. ¿Dónde lo han visto? Clásico, todo texto de farmacología de antipsicóticos. Pero mentira, esto pertenece a una revisión de Nature sobre trauma infantil. Entonces, la psicosis no es exclusiva del F20.
¿ya? Incluso en el ACE vemos que incluso descartando abuso de sustancias, las personas expuestas a eventos traumáticos tienen hasta 10 veces el riesgo de ser cuadros alucinatorios. Y eso está alterado porque el accumbens y el área tegmental ventral de donde parten estas vías se alteran en trauma. Incluso hay estudios que el 25% de sujetos diagnosticados con esquizofrenia en realidad son TEPS o TEPS complejos. Entonces tenemos que salir del oscurantismo de seguir usando textos del siglo XX, al final del siglo XIX, a un enfoque más médico, basado en evidencias, fisiología, fisiopatología y finalmente semiología. Ahora, esto de acá es cómo se altera las estructuras cerebrales según el tipo de abuso. Por ejemplo, con abuso físico se incrementa el grosor de la corteza auditiva, de la circunvalación transversa de Hesch, y se disminuye la intensidad de transmisión de señal entre el área de Wernicke y el área de Broca, el fascículo arcuato. Pacientes que se quedan congelados y no pueden hablar cuando se ponen nerviosos, ya aquí está. Pacientes con alucinaciones visuales, auditivas, aquí está, no asociadas a F20. Ver violencia doméstica, disminución del grosor occipital, especialmente lo que antes era el área 18 de Brodmann, alucinaciones visuales, y de la cintilla. Esta cintilla de acá lo que es parte de la red neuronal por defecto, la cintilla longitudinal lateral, y esta cintilla es la que nos permite monitorizar cómo estamos nosotros, todo lo que son síntomas disociativos. Abuso sexual también en la parte occipital, también en el precunio, conciencia del yo, y también en la zona genital, ya somatosensorial. Esto de acá es también bastante importante. Estos son estudios de conectividad neuronal. Estos son sujetos no expuestos a trauma, y vemos que lo normal es que la corteza prefrontal sea la que dirija la mayoría de las estructuras, que la ínsula, que es la zona donde hacen relevo la red neuronal por defecto, la antesional anterior y la saliente, tenga menor coordinación, y que en precunio, que es la zona de la conciencia del yo, también tenga menor coordinación. Cuando el paciente es expuesto a trauma, pues la corteza prefrontal tiene un apagamiento, y la prevalencia de la actividad cerebral se va, y los hubs y las redes neuronales se van hacia la zona derecha del cerebro y hacia la ínsula, fenómenos disociativos, y hacia el precunio. Entonces, esto me explica la clínica, y son síntomas que no los voy a encontrar en ninguna parte. Ahora, ¿cómo podemos resumir toda la parte semiológica? Porque es bastante extensa. Bueno, como dice Van der Kolk, que es del grupo de trabajo de Harvard, la disociación es la esencia del trauma. Si yo encuentro síntomas disociativos, lo primero que tengo que hacer es descartar algún tipo de trauma. Ya no pensar que es esquizofrenia. Los psicopatólogos no sabían, estaban a ciegas, no tenían neurociencias. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros sí seguimos a ciegas? Si esto ya se sabe. Es como la dermatología de hace 200 años, ¿no? Todo lo grupo en pústulas, en pápulas, y está bien, pero ya cuando tengo que hay agentes etiológicos o autoinmunes, ya no puedo seguir haciendo ese tipo de clasificaciones. Y lo que vemos este es un texto que usa en Oxford respecto a la clínica de los síntomas disociativos, y los agrupan en 4. En otro color le pongo los somatomorfos positivos, que son cuadros alucinatorios, desde lo somatosensorial hasta lo olfativo. Y se confunden hasta en 25% con los schneiderianos del primer orden, que dicho sea de paso, Schneider nunca dijo que eran esquizofrenia, ¿ya? Entonces pueden hacer cuadros psicóticos. Lo segundo, que tienen también síntomas psicomorfos negativos, disociaciones, amnesias, bloqueos, fases de perplejidad anormal, hipoprosexia, etc., etc., etc. Síntomas somatomorfos positivos, dolores, algesias. Pacientes con, por ejemplo, uso sexual pueden tener hiperalgesia o vaginismo, y síntomas somatomorfos negativos, parálisis de miembros y las famosas histerias que ustedes veían con Charcot. Ahora, eso es en adultos. Y en niños, esto es también otro grupo de estudio, en 26 centros que hizo la red de estudios para estrés traumático en niños, que no tiene nada que ver con la APA, sobre cuáles son los principales síntomas que voy a encontrar en trauma infantil por producto de todo esto. Y es, primero, irregulación afectiva y fisiológica, por lo que hemos visto, enuresis, encopresis, clientes niños que el miedo o el terror les dura más de lo normal,
o aparece sin estímulos aparentes. Disregulación atencional y conductual, porque si el problema en adultos es que a todos les ponen F20 y son postraumas, el problema acá es que a todos les ponen TDAH y le dan metilfenidato. Y no es así, ¿ya? Hay un déficit atencional porque hay alteración en el cingulado anterior, ¿ya? Y hay una alteración en la ínsula, se va hacia la red neuronal por defecto, ese niño que va a prestar atención, ¿ya? Y obviamente manifestaciones conductuales asociadas al hiperarousal, a la hipervigilancia y cuadros de agresividad. Entonces, como vemos, van a venir estos niños que son trauma complejo y les voy a poner, sí, tiene depresión, y tiene ansiedad, y tiene enuresis, y encima tiene TDAH y oposicionista desafiante. Sertralina, metilfenidato, etc. Y me olvido de que la causa médica es el trauma. Lo siguiente es la disregulación interpersonal. Interpersonal, no puedo mantener relaciones, no puedo no puedo vincularme con alguien porque tengo un vínculo ambiguo, obviamente. Y la disregulación interpersonal, yo tengo la culpa o yo sufro vergüenza, pero no es como se nos pinta, eso no son parte de afectividad. Vergüenza no es parte de la amígdala, es parte de la ínsula, porque va hacia mi identidad y quién soy yo como persona. Y como hay una hipoactivación izquierda, que es la parte racional, y que es la parte que me da la conciencia y el tiempo anímico, estos pacientes experimentan el trauma constantemente. Y la vergüenza no es una emoción, es un estado del yo, del self. Entonces se sienten con vergüenza, que obviamente difícilmente sale con técnicas cognitivas, ¿ya? Y tienen eso de larga data, o la sensación de vacío, que al menos esa entró para trastorno límite de personalidad en los sistemas de clasificación. Y síntomas del espectro postraumático, hipervigilancia, reexperimentaciones con los flashbacks y la pesadilla de todas las que hemos visto en las películas que están acá y lo que el DSM dice, pero me estoy comiendo todo esto y estoy privando de un tratamiento adecuado a estos niños y a estas poblaciones. Y una gran crítica es justamente por qué estamos dándole tanto metilfenidato a los niños y por qué hay tanta esquizofrenia, que en realidad es el 1%, pero en nuestras instituciones, por ejemplo, el Hospital Alcorrera llega a ser hasta el 20% de las detenciones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De verdad son esquizofrenias? ¿De verdad son TDAHs? ¿O es que seguimos el oscurantismo y no tenemos capacidad crítica como las otras especialidades? Otra cosa que sale de conocer la fisiopatología es el manejo, porque tiene el manejo que ya se sabe y ya está demostrado en metaanálisis, es en 3 etapas. Primero tengo que estabilizar al paciente. Yo no voy a pretender que una persona que tiene apagamiento de toda la parte izquierda del cerebro y los procesos cognitivos, le voy a hacer una psicoterapia cognitiva. No va con la neurociencia, no va con la neurobiología, tengo que estabilizarlo. Esto implica la generación de redes, la generación de nuevos vínculos, que tenga un trabajo, que se sienta útil como persona. Todas las partes que siempre nos olvidamos cuando atendemos a un ser humano o uno de nuestros clientes. Esta parte de estabilización no se refiere a estabilización clínica, se refiere también a la estabilización social del individuo. Lo segundo, de ahí recién voy a poder procesar todos los trastornos de ansiedad y de hiperactivación amigdaliana y de flashbacks que presenta este cliente. Y recién al final, cuando yo logro integrar, porque recordemos que otro de los hallazgos es una atrofia en la parte central, en las áreas 4 y 5 del cuerpo calloso. Entonces, esta unión entre la lateralidad del hemisferio derecho, que ve toda la parte de creatividad, de imaginación y de emociones, y la parte izquierda, que es la parte racional, se pierde. Entonces, cuando yo recién proceso eso, es que se empieza a producir la integración y recién ahí podré extraer con reestructuración cognitiva. Entonces, no todo se trata de fármacos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Tienen 10 minutitos? ¿Qué más podemos hacer? Obviamente toda la parte social, que siempre olvidamos. Estos son las consecuencias que vienen de los estudios ACE. Como ven, organizaciones que no tienen nada que ver con salud mental son las que están tomando la batuta. Porque nos estamos olvidando de que somos médicos y que lo estamos perdiendo, desde intervenciones sociales, familiares, el trabajo con los padres, porque ¿de qué me sirve traer al niño y hacerle 1 hora de terapia a ese niño y después el niño regresa y tiene otros 6 días y 23 horas con el padre maltratador o con el tío abusador sexual? También a los programas para embarazo adolescente, porque otra cosa que muestra el ACE, a más eventos adversos en la niñez, es menor la edad a la cual inician relaciones sexuales. Entonces, enfocarlo como que es un problema biológico, como que es un problema también social, es un problema de adaptación al medio, me refiero. Porque, claro, las etiquetas, ¿no? Es promiscua y qué sé yo, y qué sé cuánto, y es una borde, que no sé qué, pero en realidad si ustedes lo ponen en un contexto de que esa persona está sobreviviendo y yo tengo una manada de leones
alrededor de mi villa, en la época primitiva, pues lo más lógico es reproducirme lo antes posible para asegurar la preservación de mi especie. Entonces por eso es que se produce eso. Y obviamente ya no estamos en esa época, pero sí vemos este fenómeno. Incluso con 4 A's, un niño empieza a tener relaciones sexuales a los 10 años y se hipersexualizan, y es otro síntoma de eso. Y los estudios están ahí publicados. Y de estos estudios 6 se empezaron a publicar en el 98. Y a veces pasando visita a los residentes ya pasaron niños, pero ni enterados de que esos estudios existen. O sea, están más enterados de los estudios de metilfenidato que otra cosa. Y lo otro que así aplica para nosotros es a tener un enfoque trauma informado. Esto se hace ya en otros países. Y a veces viene la crítica, sí, pero es otros países, pues no vamos a pretender hacerlo de Canadá acá. Pero la respuesta sería que en realidad el subdesarrollo no está tan ligado al presupuesto, sino también a un subdesarrollo de aquí. De pensar de que, pero ¿por qué propones 45 minutos de terapia en un hospital público? Claro, eso es para la práctica privada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién dice? Es más, atrás del sí dice que yo puedo atender por psicoterapia, por si acaso, entre 30 y 60 minutos a una persona, ¿ya? Entonces está ahí, pero tenemos que saberlo, porque si todo es farmacología, y nos olvidamos que las bases son vínculo y neurodesarrollo, entonces nos vamos a volver simplemente prescriptores. Entonces, ¿para qué vienen a nosotros los usuarios? Mejor que vayan a la farmacia y lean Subcentraliza y se acabó. Entonces, esto de enfoque de acá, que está en diferentes instituciones, es el enfoque trauma informado. ¿Qué quiere decir? Una cosa es trauma informado y otra cosa es trauma enfocado. Trauma enfocado es que yo todo lo veo TEP y a todos le doy tratamiento para TEP. Un enfoque trauma informado quiere decir que yo soy consciente que personas con depresión, ansiedad, intento de suicidio, trastorno límite de personalidad, consumo de sustancias, es decir, medio sistema de clasificación, tienen un inicio traumático. Por tanto, esos enfoques manicomiales de que el paciente no quiere comer, sujeción mecánica y le meto sonda, ¿y qué pasa si esa usuaria de servicios, cuando era pequeña, era abusada sexualmente? ¿No estoy haciendo lo mismo? Amarrando y obligando. Entonces, todo este tipo de cosas, reducción de estigma, de ese es paciente. Entonces, cambiar hasta el idioma, eliminar la parte de sujeción mecánica, considerar, hacer que mi ambiente sea agradable para los usuarios. Sí, pero es un hospital que espero que sea agradable, porque tenemos usuarios que han sufrido por esto. Entonces, incluso esto ya está en todo tipo de instituciones en otros lados. ¿Por qué no se da acá? Entonces, eso es un enfoque trauma informado. Entonces, en resumen, eso es el conocer lo que es trauma, es importante porque de ahí deviene la fisiopatología de las cosas que hacemos, la gran mayoría de cosas. Nos mejora el trato al usuario, nos enfoca a formarnos también como terapeutas, además de como médicos psiquiatras. Deviene también políticas de salud pública, manejo interdisciplinario con asistencias sociales, con otros terapeutas, no solamente cognitivos, de repente al mismo tiempo un terapeuta de familia para ese usuario y para esa familia, mejorar los sistemas que tenemos, mejorar las carteras de servicios en los hospitales. Estamos formando en el Hospital Arcorar un servicio de psicoterapia y queremos tener, de hecho hemos empezado con personal asignado solamente para psicotrauma, por la gran cara que les presenté al inicio. Y lo otro es saber que este efecto epigenético que les mencioné en un momento pasa a la siguiente generación. Entonces lo que yo hago trasciende al sistema del individuo, trasciende al individuo, llega incluso hasta las generaciones que están por venir. A finales de los años 10 había un soldado que había salido todavía no era soldado, pero había salido de un ambiente disfuncional, padre bastante castrante, violencia física, disfunción familiar, ambiente religioso cortante, y encima estalla la Primera Guerra Mundial, muere todo su batallón, sobrevive, hace síntomas de TEP, y estaban experimentando, él era alemán, en este tiempo con metanfetaminas endovenosas, todos los días de su vida. Entonces imagínense la clínica que tenía, más el uso indiscriminado de la medicación, sin evidencia. Este sujeto empezó a hacer ya hasta ideas cuasi delusivas, se metió a la política, fundó el partido nazi y estalló la Segunda Guerra Mundial. Sí, Adolf Hitler tenía un trastorno de estrés postraumático complejo, eso lo pueden leer en el libro de Nasir Gaemi sobre historia y psicopatología. Entonces,
esa importancia a veces no la vemos. Cuando yo tengo un cliente o tenemos un niño, su historia todavía no está escrita. O sea, está en nuestras manos el poder frenar toda esta historia natural de enfermedad, el poder incluso actuar a nivel sistémico. Ahora la pregunta es, con esta información, ¿qué cosa va a cambiar de su práctica privada o de su práctica en los hospitales? Los dejo con esa idea. Gracias.